Buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen a través del canal de YouTube Celca Televisión Digital. En esta tarde tenemos la gran bendición de contar con un ecuatoriano muy querido, a quien le vamos a conocer. Es José Rodrigo Alejandro Matamoros. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germán. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Les saludo desde la ciudad castellana, Loja, mi ciudad. Más que ecuatoriano, soy un católico. Ah, qué ¿Sí? bueno, Soy un bueno, ferviente creyente de Jesucristo. Así es de que contento de unirme con ustedes en esta tarde. devoto de Nuestra Señora del Cisne, seguramente. José Rodrigo Alejandro Matamoros es un empresario lojano, como ya nos los ha dicho, licenciado en Administración de Empresas, pero además tiene una gran responsabilidad. Él ha estado 7 años como presidente parroquial de la comunidad San Francisco de Asís, en Loja, 3 años presidente del movimiento de retiros parroquiales Juan 23 en la diócesis de Loja, 6 años como director de formación. Dentro de la dirigencia de las funciones de director de la Dirección Nacional del Movimiento, es responsable de formación, miembro de la Junta Nacional y actualmente es el presidente nacional del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23, que de paso es el movimiento más grande del Ecuador, con el mayor número de integrantes. Mi querido Rodrigo, ustedes son el movimiento más grande, ¿son conscientes de ello? Sí, Nelson Rivera, nuestro fundador, hace 50 Espíritu Santo, y fue llamado a través de este carisma que él lo formó, de convocar a muchos hermanos, muchas personas alejadas de la iglesia, a ser parte a través de un retiro Juan 23. Este movimiento Juan 23 nace así, nace de esa manera, y entonces en cada convocatoria, en cada retiro, participan una muy buena cantidad de personas que se reinsertan a la iglesia, y luego de eso, de tener ese encuentro de amor con el Señor, se compromete con la santidad de los países, y en Ecuador particularmente ha sido ese carisma muy bienvenido, y aparte de eso lo han receptado muy bien cada uno de los hermanos, y es por esa razón de que sí, hoy por hoy somos muchísimos hermanos que estamos caminando en el Señor. Los diferentes ámbitos o espacios de dirección tratando de apoyar este camino espiritual que algún momento estos... Gracias. Seguimos con el diálogo con Rodrigo Alejandro Matamoros, presidente nacional del movimiento Juan 23. Aunque es una pregunta, no sé si intrascendente, pero parece importante. ¿Tienen ustedes un estimado del número de miembros o de retiristas que participan activamente a nivel nacional? A ver, hermano, yo quisiera hacer una pequeña diferencia. Retiristas, yo creo que en el país tenemos más de 300.000 personas que vivieron el retiro, ¿sí? Esos son hermanos retiristas. Pero nosotros vamos ya clasificando en este caminar, y miembros del movimiento Juan 23 somos aquellas personas que vivimos la experiencia del retiro y que nos hemos comprometido a trabajar en cada una de nuestras parroquias, en cada una de nuestras diócesis. Por lo tanto, los miembros somos alrededor de unas 30.000 personas activas directamente a nivel nacional, ¿sí? Entonces hay que hacer esa gran diferencia para poder ir cubriendo. Pero si hablo de 30.000 personas o quizás más, son personas que sí están comprometidas en cada una de las actividades del movimiento. Es una fuerza laical, definitivamente, que está buscando siempre propagar el reino de Dios. Es claro, la doctrina social de la Iglesia nos habla claramente que quien ha encontrado el amor de Jesucristo no se queda con él, sino que lo llevan los demás. Y es por esa razón
que también, igual que lo que nos habla el Evangelio, de aquellos 10 leprosos que se encuentran con el Señor, uno es el que regresa y da gracias. De la misma manera, si nosotros estadísticamente miramos, obviamente yo creo que alrededor del 1% es las personas que se quedan a dar gloria a Dios. Por lo tanto, retiristas 300,000, activos no menos de 30,000 en el país que estamos. Es decir, se cumple también esa palabra con el Señor, que muchos seguirán su camino en ese proceso de conversión, ¿sí? Pero hay otros que sí, le dan la vuelta, se dieron la vuelta y continúan. Pero nuestra misión, obviamente, es acompañar a cada uno de los hermanos que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia de amor. Bueno, y dentro de esos 30,000, podríamos hablar de personas y de familias, pues. Debe haber un porcentaje, ¿no es cierto?, que hay que también tomar en cuenta. Yo sé que ustedes están siendo muy modestos con el número, pero en esos 30,000 de pronto es el jefe de familia con sus 5 o 6 miembros. Sin duda, yo creo que, y lo digo por experiencia de muchas personas, incluso en mi familia mismo, hermanos míos, familiares míos que vivieron el retiro, no perseveran, pero que la acción del Espíritu Santo en su vida después de haber vivido el retiro transformó sus vidas. Hay un cambio radical que directamente influye en los seres más queridos, en los seres que están a su lado, en la familia, en la esposa, en el esposo, en los hijos. Entonces, sin duda, el área donde estas personas van llevando su vida después de haber tenido ese encuentro, sin duda que son miles y miles de gente los que se sienten beneficiados de ese encuentro con el Señor, porque hay que ser claros, es un encuentro con Dios, y quien mira el rostro de Dios se dice que no lo olvida nunca. Justamente iba para eso, Rodrigo. ¿Cuál es el carisma de este movimiento? ¿Qué es cómo es la vivencia? ¿Qué es lo que encuentran las personas cuando aceptan asistir a un retiro del movimiento Juan 23? A ver, nuestro retiro, el retiro del movimiento Juan 23, es un retiro de conversión. El carisma nuestro es obviamente ir hacia los lugares alejados para poder invitar a aquellas personas a que participen de un encuentro con el Señor. Es decir, en cada uno de los retiros nosotros, ¿qué procuramos? Procuramos que aquellas personas alejadas de la iglesia o que no viven su fe a cabalidad o que también quizás son hermanos separados de la iglesia, hermanos protestantes, o personas que tengan conflictos, problemas consigo mismo, con vicios, con lo que sea. Con todos esos problemas, nosotros observamos, no juzgando, sino invitando para que tengan ese encuentro con el Señor. Y una vez que vienen y encuentran al Señor, nosotros vamos encaminando a esos hermanos en este camino de fe. Por lo tanto, nuestro carisma es justamente atraer a esa oveja que está perdida en el mundo para que pueda ser pastoreada por el Señor. Ese es el carisma principal del movimiento Juan 23. Gracias, Rodrigo. Cuéntanos un poco de la estructura de la organización del movimiento Juan 23, asesoría espiritual, acompañamiento, me gustaría saberlo. Bien, ya decía, nuestro retiro de movimiento, particularmente el retiro de conversión, dura 3 días, ¿sí? Entonces, todos los que vivieron el retiro, sí, son retiristas. Pero quienes nos volvemos miembros del movimiento, miembros activos, obviamente tenemos ciertos deberes y ciertos derechos que tener y que cumplir. En el caso, nosotros aún con la bendición de Dios tenemos un fundador. Nuestro fundador tiene 76 años, hace 50 años tuvo la iluminación del Espíritu Santo y obviamente él como fundador es nuestra máxima autoridad en el movimiento a nivel internacional. Luego de eso tenemos una estructura que va de una forma piramidal, va la Junta Nacional, la Junta Internacional, en donde están reunidos todos los presidentes nacionales. Luego de eso, más abajo tenemos el presidente nacional con una Junta Nacional y con la conforman todos los presidentes diocesanos. De ahí se ha elegido al presidente nacional, en este caso,
temporalmente, por estos 4 años, si el Señor lo permite, estaré yo como presidente nacional. Luego de eso tenemos más abajo, digamos, tenemos otra organización que sería el presidente diocesano. En cada una de las diócesis tenemos un presidente diocesano y también tiene una junta diocesana que la conforman todos los presidentes parroquiales de toda la diócesis. Así es de que, y luego de eso ya están todos los hermanos miembros del movimiento Juan 23. Entonces tenemos una organización administrativa en la que cada uno cumple sus funciones. Nuestro movimiento Juan 23, particularmente nuestra fuerza, la carne, como podríamos decir, son las parroquias, ¿sí? Porque en cada una de las parroquias tenemos un gran conglomerado, un grupo de fieles que están participando en cada una de las parroquias. Voy a hablar particularmente en este momento de la diócesis de Loja. La diócesis de Loja tenemos 56 parroquias donde están un buen grupo de hermanos perseverando en el camino del Señor. Son 56 presidentes parroquiales que están trabajando, y entonces tenemos una directiva. Guayaquil en este momento tiene solo Guayaquil 125 parroquias en donde están el movimiento Juan 23, con unas comunidades bastante grandes, 50, 60, 70 personas. Portoviejo es una de las arquidiócesis muy grandes. Ellos están por sobre los 130 parroquias. Entonces, en cada una de esas, nuestros hermanos retiristas acompañan pastoralmente al sacerdote en las actividades que a ellos se les encomiende. Así es de que no solamente estamos barriendo, no solamente estamos leyendo las lecturas, sino somos personas comprometidas. Yo creo que la mejor forma de medir un movimiento es consultarles a los párrocos. ¿Cuántos catequistas del movimiento Juan 23 tiene usted en su parroquia? Y ahí vamos viendo esa fuerza que en la fe tenemos nosotros, ¿sí? Una fuerza bastante grande, pero obviamente todos los miembros se los trata de orientar que todo es un servicio y que al servicio se lo da de la misma manera como lo hemos recibido. Si lo hemos recibido con mucho amor, con mucho cariño, tenemos que devolver en gracia lo que en gracia hemos recibido. ¿Cuál es el itinerario de un retirista? Una persona que asiste estos 3 días al retiro y luego, ¿qué pasa con él? Ustedes le convocan y de ahí, ¿cuál es el trabajo que se va haciendo? Bien, nosotros tenemos planificado el trabajo de dos maneras particulares. El primero, cuando el hermano Nelson Rivera, fundador del movimiento, realizó los primeros retiros, dijo, tenemos que darles un acompañamiento. Y nadie da de lo que no tiene, nadie de lo que no conoce, no puede predicar lo que no conoce. Por lo tanto, la primera actividad dijo, es necesario que nosotros enseñemos la palabra de Dios, vayamos orientando a los hermanos. Por lo tanto, él consideró, y de esa manera, nosotros tenemos una escuela de formación. Por lo tanto, los hermanos que viven en retiro, lo primero que deben hacer es participar de su escuela de formación, para que sean preparados de a poco desde sus inicios, conociendo desde cuántos libros tiene la Biblia, de quién escribió la Biblia. Todo eso tiene que irse formando en un caminar. Ahí en la escuela de formación tenemos 5 niveles, que empezamos nosotros con ambientación, primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. Y a partir de eso nosotros vamos creando talleres para ir formando a los hermanos. Como tú sabes, mi hermano Germán, hay muchísimos temas, muchísimos ámbitos, muchísimas materias que se puede estudiar más allá de ir conociendo la Biblia. Por lo tanto, ese proceso demora. Es cierto que en algunos lugares nos falta fortalecer un poco más, hay dioses que están mucho mejor que otras, pero estamos en ese caminar. Entonces, esa es la primera actividad, la formación. Y la segunda, un acompañamiento en cada una de las parroquias. Por lo tanto, los hermanos tienen formación y aparte las parroquias. ¿Qué hacemos en la parroquia? Primero, vuelvo y repito, a través de nuestra propia experiencia,
vamos leyendo la palabra del Señor y hacemos una lectio divina de ella. ¿Qué me dice? ¿Qué me llama? ¿A qué me convoca la palabra del Señor? ¿Qué me dice a mí y a qué, dónde me lleva? ¿A qué me convoca? Entonces, caminamos acompañados en un grupo. Así mismo como dice la palabra del Señor. El Señor envió de dos en dos para que vayan y proclamen el Evangelio. Nosotros, ¿a dónde los enviamos? A las parroquias. ¿Para qué? Para que de la misma manera vayan enamorando del Señor y vayan caminando. Y vayan en este camino espiritual. Rodrigo, esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, eh, a mis invitados siempre les hago una pregunta. ¿Qué creen que es? ¿Es un castigo divino? ¿Es un virus que se les escapó, simplemente una casualidad? ¿O hay algún nuevo orden mundial que quieren implementar en el mundo? ¿Cuál es el criterio del presidente nacional del movimiento Juan 23? Yo tengo una lectura. Y la lectura nuestra, estas son consecuencias de todo lo que el ser humano realiza. Este no es un castigo divino. Dios lo permite, pero son consecuencias de lo que nosotros mismos creamos, de lo que nosotros mismos hemos hecho en este mundo. El mayor consumidor, el que está acabando el mundo, somos nosotros mismos, sin darnos cuenta. Por eso, qué maravilla de encíclica que nos deja el Papa Francisco, el Laudato Si, para poder ir entendiendo, comprendiendo esta casa común que tenemos, debemos nosotros cuidar. Pero yo sí creo que como cristianos hay que leer los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos nos llama hoy. Es un tiempo de conversión. Es un tiempo de volver a Dios. Es un tiempo de volver a la familia. Es un tiempo de observar qué es lo más importante para nosotros. Hoy nos hemos dado cuenta que no hay nada más importante que poder vivir, tener la vida terrena. Hoy, claro, para nosotros más importante es la del cielo, pero en lo terrenal, qué linda que es la vida, pero es maravillosa y hermosa poderla compartir con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Por lo tanto, yo más que como aquel ejemplo bíblico cuando el Señor entraba al pueblo y salía, había un ciego que estaba a la deriva. Los apóstoles le preguntaron, ¿quién ha pecado para que este hombre se encuentre ciego? Y la respuesta del Señor no fue lo que ellos esperaban. Él o sus padres, no. Él dijo, estas cosas suceden, ¿para qué? Para gloria del Señor. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia, sin duda, para nosotros eso, para que las cosas de Dios se puedan dar. Yo creo que esta pandemia ha edificado en cada uno de nosotros. A eso Habrán iba mi... algunos, sin duda, habrán algunos que a lo mejor sí estarán renegando de Dios, quizás perdieron un familiar, un ser querido, pero para otras personas esto nos ha permitido edificar. Y lo digo por experiencia propia. Hermano querido, yo en este caminar, un hombre de fe, sin embargo, no había tenido esa delicia de poder disfrutar de la Santa Eucaristía todos los días a través de las redes sociales. Y cómo las hemos vivido con ese fervor, con ese entusiasmo, con ese anhelo de poder estar al frente. Pero eso nos ha servido ¿para qué? Para edificar. Nos ha servido para edificar, y te lo digo así muy rápido, mi hijo trabaja en Quito y cuando empezó la cuarentena logró llegar a lo que sería, y entonces con él conversábamos, dice, papacito, nunca pensé volver a estar 56 días en casa nuevamente con mis padres y mis hermanos tanto tiempo. Quizás lo máximo que podemos tener es unos 5, 6, 7 días, pero jamás 56 donde se volvió a vivir la familia. Entonces, más bien, este ha sido un espacio no para decirle a Dios por qué Dios mío permites esto, sino para qué Dios mío has permitido ese. Y en ese para qué yo creo que hemos edificado. El movimiento Juan 23, ¿cómo lo enfrenta? Desde dos puntos de vista. Primero, el tema espiritual, porque no podían reunirse. El movimiento Juan 23 tiene la fuerza en la asamblea, en la reunión, no podían hacerlo. Pero también había otro aspecto real. La gente no tenía que comer. Mucha gente, ¿cómo lo enfrentó el movimiento Juan 23?
A ver, mi hermano, muy buena pregunta y gracias por hacérmela. La primera preocupación que tuvimos una vez de empezada la pandemia fue, ¿y ahora? ¿Qué hacemos con nuestras reuniones? ¿Qué hacemos con las reuniones parroquiales? ¿Qué hacemos con la escuela de formación? Y entonces recordaba aquellas palabras del Papa Benedicto XVI, que en su momento nos invitaba a cada uno de nosotros a que hagamos parte de las redes sociales, parte de la evangelización nuestra, que empecemos nuevamente a una reevangelización en cada uno de nuestros lugares, empezando por casa. Por lo tanto, con esas palabras de volver a reevangelizar, pues dijimos, es el momento de leer, hacer una lectura de los tiempos y empezar por este caminar. Inmediatamente convocamos para que sigamos acompañando en ese espacio a cada uno de los hermanos a través de las redes sociales. Nos dimos cuenta que el WhatsApp era el medio donde la mayoría de los hermanos ecuatorianos tienen el WhatsApp. El que menos tiene, aunque sea para ponerle $5 o $2, y tienen el WhatsApp durante todos los 30 días. Por lo tanto, la mejor forma de comunicar es a través de eso. Inmediatamente creamos grupos por aulas, por parroquias, para que estén en comunicación y puedan caminar. La segunda cosa, habían otros que tuvieron más modernos, el Zoom, también empezaron a explotarlo, empezaron a caminar. Y luego de eso, una de las grandes preocupaciones nuestras como dirigentes es que hoy era el momento de poder ser santos o buscar la santidad. Yo les decía a los hermanos, y te la digo a ti, les digo a todos los hermanos que nos escuchan, nuestro Señor Jesucristo, en este caminar, les decía a los hermanos del movimiento Juan 23, no nos llamó a ser retiros. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó a ser santos. Por lo tanto, antes que andar apurados, ¿sí?, haciendo cada una de las actividades, como Marta, dedicada a hacer las labores, el Señor nos llamó a algo más importante. Y lo más importante, sin duda, para nosotros es ¿qué? Es la parte espiritual. Por eso, esto que estamos viviendo, debemos aprenderlo a mirar desde ese punto de vista. Recordemos a Elías. Elías, en la palabra del Señor, no lo vio a Dios en cuando se estremeció la tierra. No lo vio en el viento impetuoso, de ninguna manera. Lo encontró a Dios en la brisa suave que encontró. Por lo tanto, yo les decía a los hermanos, hoy es el momento de encontrar a Dios en la necesidad de los hermanos. Hoy es el momento de hacernos santos a través de la caridad. Hoy es el momento de hacernos santos a través del donarnos, de darnos a los demás. Por lo tanto, nosotros pedimos a cada uno de los hermanos, en las Dios, presidentes sanos, y a los presidentes parroquiales, que empecemos mirando las necesidades de aquellos hermanos que están junto a nosotros en la comunidad. Y yo les decía, y te lo digo a ti, los grupos parroquiales, si bien es cierto, estamos conformados por comunidades o por grupos o por células, como lo quieran llamar, mi querido hermano, nosotros sabemos cuál es la necesidad de aquel hermano que está a nuestro lado. Sabemos el que está dos sillas adelante, sabemos en qué trabaja y de qué vive. Y yo decía, nosotros no podemos pecar de omisión en estos momentos tan difíciles por los que estamos atravesando. Y si queremos mirarlo a Dios, empecemos a mirarlo a Dios a través de ese hermano que está pasando necesidades. Atendamos nuestras necesidades de nuestros hermanos en la parroquia y luego de eso empecemos cáritas parroquiales, cáritas diocesanas, ¿sí?, para que desde esos espacios nosotros podamos ayudar. Y sin duda que se ha hecho algo. No quisiera decir bastante para no pecar de generoso, pero sí quiero decir... Es importante conocerlo, Rodrigo. Me parece que es importante porque el país también debe conocer lo que hacen los ecuatorianos por los ecuatorianos, sin estar esperando de que el gobierno vaya y les dé asistencia. Me gustaría que nos cuentes con detalle. Sí, entonces eso es el trabajo que nosotros hemos hecho.
en cada una de las parroquias. Empezamos a mirar las necesidades de nuestros hermanos. Empezamos a recolectar víveres. Antes que dinero, empezamos a recolectar víveres. Empezamos a buscar, y en cada una de las diócesis, en Quito hicieron una telemaratón, no telemaratón, sino a través de las redes sociales, hicieron una campaña, pidieron dinero, la gente fue aportando, aparte de eso, alimentos. Se ha podido llegar a miles de personas en las diferentes diócesis. Por lo tanto, no nos hemos quedado. Miembros y no miembros de Juan 23. Ahí hemos miembros, y aparte de eso, aquellos retiristas de Juan 23, que se sintieron llamados a ser generosos, empezaron a desprenderse cada uno de ellos para poder colaborar. Y hasta hoy lo seguimos haciendo. Hay muchísimas necesidades. Y yo les dije algo a los hermanos que te lo quiero decir a ti, se lo voy a decir a los hermanos que están escuchando. Ojo, cuando hubo el terremoto en Manta, desde el gobierno nacional lo primero que hicieron es irse y movilizarse, ministerios y todo para allá, incluido el presidente de la República en su momento. Se trasladaron parte de la iglesia, mucha gente, bueno, el hecho que todo el mundo se movió. Y yo les dije a ellos que tiempo les dure el noviazgo. Creo que el tiempo de que mayor se provee en las cosas son el momento que se encuentran psicológicamente afectados, lo que sucedió, el impacto que ocurrió con el terremoto. Pero la verdadera necesidad empezará después de 3 o 4 meses. Ahí veremos los que están realmente necesitados de comer. Pasó el amor, pasó el enamoramiento, pasó la crisis, y en ese momento los abandonaron. Por eso, nosotros, hermanos, a través de los movimientos, particularmente de el que sea, nosotros debemos hoy más que nunca trabajar, antes que lo que estuvimos en la cuarentena, hoy. Porque hoy tenemos más de 1 millón de desempleados en el país. Se dice que aproximadamente son 2 millones de desempleados, pero regulados que estaban más de 1 millón. Hoy se está viviendo la verdadera realidad. Por lo tanto, hoy los movimientos apostólicos tenemos que despertar. Hoy la iglesia seguirá construyendo, seguirá dirigiéndonos para poder ayudar a aquel necesitado. Yo les decía, y eso sí quiero ser franco y claro, yo les decía a los hermanos, que ninguno de nuestros hermanos se aparten en la fe, lastimosamente porque les dimos de espaldas en los momentos más difíciles. Después ellos nos sacarán en cara. ¿De qué me sirve haber estado en el movimiento Juan 23 o en algún grupo apostólico? ¿De qué me sirvió haber llorado, haberme abrazado, haber reído, habernos llamado hermanos, y en el momento del momento de mi necesidad ni siquiera estuvieron al lado para poderme dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo? Por lo tanto, yo sí creo que la responsabilidad no estuvo antes, sigue siendo ahora más actual que antes. Por eso debemos seguir trabajando en beneficio de los demás. Rodrigo, qué bueno de que ustedes tengan conciencia de esta responsabilidad que tenemos los ecuatorianos con nosotros mismos. Yo quiero hacer mención a una parte de la introducción que San Juan Pablo II nos dejó en la exhortación apostólica postsinodal Christe Fidelis Laici, cuando nos decía que los católicos tendemos a caer en 2 tentaciones. Una, no ser coherentes la fe con la vida. Y la segunda era no preocuparnos de los problemas de la sociedad como ciudadanos, porque nosotros como católicos tenemos una fe profunda en el Señor, pero somos ciudadanos ecuatorianos. Ahora el país se enfrenta a una grave crisis, pero hemos sentido que la crisis más fuerte es la crisis moral, con la corrupción escandalosa a nivel de gobierno en general, y ahora abonada con otra crisis que atenta a la vida. La Asamblea Nacional, el 25 de agosto, aprueba el Código Orgánico de la Salud, y las voces que se han levantado
al encontrar en este código una afectación directa. Primero, en la parte legal es violatorio a la Constitución ecuatoriana. Viola el artículo 45 de la Constitución, que garantiza la vida desde la concepción. De entrada, es violatorio. ¿Cómo lo ven ustedes desde el movimiento Juan 23, esta primera agudo problema que enfrentamos los ecuatorianos? Esta aprobación del Código Orgánico de la Salud por la Asamblea Nacional. Bueno, primera cosa, para mi criterio, es la deslegitimación que tiene la Asamblea Nacional. Un organismo que hoy tiene apenas el 2% de credibilidad, nos deja aprobando, nos aprueba un Código Orgánico de la Salud en la que va en contra, no solamente de la vida, hay muchas cosas en las que van en contra. El derecho de madres y padres de familia de educar a sus hijos, el derecho de la objeción de conciencia, el derecho de la mujer a una maternidad plena y a la dignidad del cuerpo humano, el derecho a la identidad sexual, y cogen y de un momento a otro nos vienen y nos aprueban este código. Primera cosa, nosotros como personas creyentes, como personas de fe, hay que escuchar a Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, el mundo se va a la derrumbe. El mundo se termina acabando. Hoy por hoy son muy hábiles ciertos grupos que tienen intenciones de acabar con la fe, de acabar con el valor humano, de acabar con la dignidad humana, de ir generando ciertas leyes, de a poquito van ganando ese espacio que, como digo, van siempre en contra de la dignidad del hombre, del ser humano. Nosotros como movimiento, por supuesto que no estamos de acuerdo con todas estas acciones de la Asamblea Nacional. Nosotros nos hemos adherido personalmente, realizado la carta al presidente de la República, adhiriéndome al documento o a la carta realizada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y por todos los señores obispos, adhiriéndome a ella. Segundo, hemos pedido como movimiento Juan 23 que se disponga el que se veten todos aquellos artículos que como iglesia estamos en contra de ellos, ¿sí? Tercera cosa, hemos entrado en una cadena de oración de 40 días para poder, a través de nuestra oración, lograr que aquellos gobernantes tengan la lucidez y puedan, presidente de la República, mirar con objetividad cada uno de estos artículos que, como digo, están atentando directamente al ser humano, a la familia, al hombre, a la mujer de este pueblo. Segunda cosa, yo creo, hermano, que debe el señor presidente de la República respetar a este pueblo católico, que somos una gran mayoría, que lo formamos más del 95% de los ecuatorianos. Tiene que respetarse nuestra forma de ser, nuestra creencia. Tiene que respetarse al ser humano. Y nosotros también, como grupos laicales, ya dejar de ser un tanto permisivos y de agachar nuestras orejas, sino todos, al unísono, poder reclamar y poder decir no. No puede continuarse con eso. Este país es un país católico y este país católico tiene que estar regidas por leyes que las dictamina Dios, que son la base para poder realizar el resto de leyes. Entonces, mi querido hermano, yo creo que ahí es una corresponsabilidad de ustedes con nosotros y todos los grupos laicales de poder trabajar y poder expresar nuestro dolor, nuestra insatisfacción por todas aquellas leyes que se están creando. El grave problema, y con esto concluyo esta parte, si te parece, mi hermano, el grave problema, somos expertos en el Ecuador para hacer leyes ambiguas. Para crear una ley, crean la trampa. Abren por un lado y nos dejan abierto por otro grifo. Y entonces se nos engaña. Cuando nosotros reclamamos,
Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros manifestamos nuestro parecer, dicen, pero es que este otro artículo dice lo siguiente. Pero en la práctica, el que lo están aprobando de mala manera. ¿Para qué? Para poder atentar cada uno de estos actos que, como te estoy diciendo, mi hermano, serán la apertura a muchas cosas que lastimosamente no son bien vistas por Dios, ni por la humanidad. Rodrigo, qué bueno que has topado el tema de que en el Ecuador la gran mayoría somos católicos. Y somos nosotros, con nuestro puño, quienes pusimos a estos legisladores en esa Asamblea Nacional y quienes pusimos al presidente en el Palacio. Se avecina ya, Rodrigo, una campaña electoral. Y tenemos ya claramente algunos candidatos que abiertamente están en contra de la vida. Se han manifestado a favor del aborto. ¿Qué le dice el presidente nacional a esos candidatos y a los miembros de todo el país del movimiento Juan 23 y a todos los ecuatorianos referente a esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos también de poner los gobernantes en los cargos que ellos aspiran? Yo creo que nosotros los católicos debemos votar en conciencia cristiana, en conciencia cristiana. Nosotros, por quien vayamos a inclinarnos, debe ser obviamente mirando, observando, con raciocinio, pidiéndole a Dios sabiduría para mirar cada uno de sus proyectos, de qué es lo que aspiran como movimiento, pero de una forma madura, de una forma en la que nos permita ver o no dejarnos engañar de todo lo que nos ofrecen, porque muchos podrán decir muchas cosas, pero hay muchos que lastimosamente terminan engañándonos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un discernimiento. Yo creo que definitivamente nosotros tenemos que aportar de alguna manera para poder orientar a cada uno de los hermanos. Ya nos hemos equivocado muchas veces. Hoy es el momento de despertarnos. Lo digo particularmente, yo lo digo por todo lo que hemos estado viviendo. Este país ya no puede ir de tumbo en tumbo. Y no lo hablo como político, sino lo hablo como un hombre de fe comprometido que ama a mi país, que lo quiere, que quiere que el bienestar de cada uno de los hermanos. No se puede tomar el nombre de Dios en vano. No se puede decir así por así las cosas. Entonces nosotros tenemos que ayudar. Yo felicito a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no sé, o ustedes, como vi en algún lugar, que hoy por hoy hay una serie de conferencias en lo que están unos 3 señores obispos que van a participar de ellas, indicándonos la forma como tenemos que nosotros empezar a ver cuál es el presidente que nosotros necesitamos en el movimiento, no, perdón, el movimiento, sino en el país. Por lo tanto, yo creo que tenemos, esa también debe ser para nosotros un sentir, lo que está sintiendo la iglesia, de poder orientar a cada uno de los hermanos. Y como movimiento Juan 23, sin duda, hay que mirarlo con objetividad y tratar de orientar a cada uno de los hermanos. Yo no creo que nosotros, como creyentes, vayamos a dar nuestro voto por una persona que esté contraria a nuestra fe, a lo que dice la doctrina social de la iglesia. No podríamos nosotros votar. O sea, no seríamos coherentes con la vida que nosotros nos invita Jesús a llevar. Efectivamente, Rodrigo, es el Consejo Nacional de Laicos quien ha organizado esta serie hemos organizado, porque soy parte de este consejo, esta serie de encuentros justamente porque queremos aportar a la ciudadanía. Ya basta de quejarnos, la responsabilidad es nuestra, nosotros les damos el voto a estos candidatos. Te cuento que tenemos los encuentros, estas conferencias que se realizan los días miércoles y sábados. Los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados, perdón, los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Y hemos buscado ecuatorianos dignos que nos puedan orientar,
queremos los ecuatorianos reflexionar sobre la importancia de nuestro voto. Estarán próximamente con nosotros expresidentes del Ecuador, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, estará la doctora Rosalía Arteaga, algunos políticos conocidos por su honestidad, el economista Auque Tituaña, pero también pastores. Estarán con nosotros obispos eméritos, como Monseñor Ernesto. Arregui. Así es que te invito, mi estimado Rodrigo, y a través de ti a todos los miembros del movimiento Juan 23. Gracias, exactamente. Ahí tenemos nuestra publicidad, porque queremos aportar. Es el momento que los ecuatorianos nos empoderemos. El país es nuestro país. El futuro del país lo ponemos nosotros. Y no vamos a permitir que abortistas, enemigos de la familia, a favor de la ideología de género, que quieren dañar la mente de nuestros niños, vayan a la Asamblea o vayan al Gobierno Nacional. Les vamos a traer a los que quieran a estas pantallas y a estos micrófonos para que le digan al país si están a favor de la vida o en contra de la vida. Mi querido Rodrigo, te quiero agradecer profundamente por habernos dado este tiempo, pero no quisiera separarme sin conocerle un poco a Rodrigo. Aparte de ser el presidente de Juan 23, es un empresario exitoso, pero cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo llegaste a ser un católico convencido al movimiento Juan 23? A ver, hermano. Bueno, es una historia muy larga, pero te la voy a tratar de resumir. Gracias. Cuando fui joven, cuando estaba un muchacho entre los 19 y 20 años, empecé a vivir ese libertinaje que lo vive la mayoría de los jóvenes. Mi madre, en la niñez mía, siempre los meses de mayo y de octubre, era ella con sus hijos, con mis hermanos, éramos rezando el rosario, tanto el mes de María como el mes consagrado al rosario. Por lo tanto, siempre rezamos el rosario. Alguna ocasión, cuando ya era joven, llegaba algún rato entre las 5 de la mañana con mis copas. ¿Dónde vivías la niñez, la juventud? Siempre en Loja. Bueno, en Cariamanga viví los primeros 7 años. Yo soy de Cariamanga. Y a los 7 años venimos hacia aquí. Entonces, en la noche, llego como a las 5 de la mañana y la veo a mi mamá, yo que llegaba medio mareado, la veo a mi mamá y cuando entré me dice mi mamá, hijo, dice, ¿por qué llegas a esta hora? Soñé que te mataban, así es de que aquí estoy leyendo mi rosario. Bueno, son cosas que me quedaron a mí en la cabeza, más lo que digo de niño, sin duda marcó mucho en nosotros la fe en mi familia, de mis padres, particularmente de mi mamá. Me casé a los 12 años de casado, cuando yo tuve 33 años. 33 años fui invitado a vivir el Retiro Juan 23. Cuando vivo el Retiro Juan 23, se me recordaron todas estas cosas. De dónde había venido yo, de qué familia, de qué hogar, los valores que mi madre había sembrado en mí, esos valores cristianos, esos principios, a tal punto que tampoco podía, en ese momento, con ese amor infinito que nos brinda Dios, no podía rechazarme, sino todo lo contrario, abrir mi corazón para que Él entre a mi vida. Y una vez que ingresé al movimiento Juan 23, me propuse muchas cosas. Cuando estuve sentado y meditaba en una conferencia, otra conferencia, y estaba escuchando, y ya sentí la inspiración del Espíritu Santo para mí, el llamado de Él que me golpeaba la puerta a nuestro Señor. Dije en ese rato, algún rato dije yo, con la ayuda de Dios, he de estar así mismo dando testimonio de mi vida, parado en un retiro de estos, también lo haré. Y he sido de esas personas que cuando he cogido las cosas las he cogido con mucha responsabilidad. Y mucho más cuando han venido desde Dios. Por lo tanto, empecé este caminar desde abajo. Cuando tú mencionabas el caminar mío, obviamente, fui escalando de peldaño en peldaño, cumpliendo con lo que dice el estatuto, de a poquito, obedeciendo, sirviendo, ¿sí? De a poquito, caminando, siendo uno de los del montoncito. Ahí hemos ido creciendo. Y de a poco el Señor nos ha ido confiando cada vez más. Mayores responsabilidades, hemos ido creciendo. Y realmente el 14 de marzo fueron las elecciones de presidente para renovar el presidente nacional. No lo esperaba como no he esperado muchas cosas de
las cosas se nos han ido dando. No esperaba representarlo, pero como un buen creyente no puedo negarme al llamado que me hace el Señor. Y si Él me ha puesto aquí, yo creo que Él me dará la sabiduría, Él me tomará de su mano y hará que obviamente estos 4 años sepa cumplir a cabalidad lo que el Señor quiere. Así es de que de mi parte es un servidor que está hoy por hoy con una representación, pero sigo siendo el mismo hermano de siempre, el mismo hombre que tiene sus debilidades, el misma persona que tiene sus pecados, que tiene sus falencias, que está creciendo, que le pide a Dios, que le pide a Dios. Ese es el mismo ser humano. Entonces, mi querido hermano, siempre hemos dicho nosotros en el movimiento, no nos gustan a nosotros los títulos, esos títulos quedan para presentar la carpeta para cuando uno va a pedir trabajo, pero en el plano todos somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe y por eso, como hermanos, ahí vamos caminando. Hoy estoy con una representación mayor, pero después de 4 años o cuando el Señor lo decida, estaré nuevamente abajo, a lo mejor ayudando a cargar los colchones, y a servir a los hermanos que están a través de un plato de comida. Ahí hemos de estar. Entonces, mi querido hermano, esto es simplemente, es un caminar. Y la forma de demostrar que uno va caminando en la fe es poder escucharle a Dios y estar en el momento que Él nos ponga, estar a la disposición de Él. Y cuando ya hemos de cumplir nuestra función, decir, Señor, he cumplido con lo que yo pude hacer, ¿sí? Pedirle perdón a Dios porque algunas cosas no hemos de poder hacer, pero estoy confiado plenamente en el Señor. Hoy estos cargos son momentáneos, son temporales, y estoy ahí tratando de servir y dar un granito de arena en lo poco mucho que podamos hacer. Rodrigo, para terminar este diálogo que agradezco mucho y ha sido realmente un placer escuchar y conocer del movimiento Juan 23, ¿qué les dices a esos miles y miles de ecuatorianos, miembros del movimiento Juan 23, o que alguna vez pasaron por ese retiro, parte de esos 300,000 que pasaron, y también a los otros, a los ecuatorianos católicos que van a estar en algún momento mirando esta entrevista? ¿Cuál es tu mensaje en este momento histórico que vive el Ecuador? Bueno, la primera cosa que es la real, Dios nos ama, Dios nos quiere y Dios siempre se está valiendo de la mínima cosa para nosotros, para convocarnos, para que volvamos. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre para redimirnos a este mundo, a este pueblo pecador. Y la misión de Él fue salvarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar esa salvación. Porque la parte de Él ya está dada, ya está hecha. Él ya ha dado todo, incluso dio la vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros empezar a dar aquello que Él nos ha dado. Por lo tanto, decir que Dios nos ama y como Él nos ama, hay que estar cerca a Él. Eso a los que hermanos que ya han vivido el retiro, que no son parte, aquellos retiristas que ya no están comprometidos. Yo siempre me he puesto a pensar en la parábola del hijo pródigo. Nosotros fuimos ese hijo pródigo que volvimos a la casa del Padre, los que estuvimos alejados y que volvimos hacia Él. Pero me he puesto a pensar, sí, uno volvió, como han vuelto miles de hermanos que se quedaron, pero la palabra de Dios, las escrituras no nos cuenta después qué pasó con ese hijo pródigo. Si se quedó con el Padre, si nuevamente se volvió a ir, ¿sí? No, o sea, no lo sabemos, no nos cuenta la palabra de Dios, no nos contó Jesús a través de esa parábola más. Pero yo sí quiero decirles que todos recuerden que siempre el Señor está esperándonos a cada uno de nosotros. No importa si volvimos a caer, no importa si volvemos a hacer lo mismo, no importa si caímos. Recordemos que Dios estará siempre a la espera de ese hijo que retorne, que vuelva, ¿sí? A los que ya estamos en el movimiento, decirles que continuemos este camino de fe. Solo el que persevera se salvará. Así dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que salvarnos. Por lo tanto, hay que seguir perseverando. Yo les he dicho a mis hermanos, cuando el Señor me llame a su presencia, no quisiera ir con la cabeza o con la mirada hacia abajo. Yo quisiera decirle, Señor, esto poco hice,
para tu reino. Esto poco pude hacer y no quisiera tener esa otra actitud. Por lo tanto, animarlos a los hermanos, a cada uno, a continuar este caminar. A cada uno nos llama para que nos enamoramos de este carisma que tengamos, para que cumplamos con este carisma, en esta misión. Cumplámoslo a cabalidad. Cumplámoslo porque en cada cosita que hacemos, estamos, yo digo, poniendo un ladrillo en el cielo. Nuestra propia casa del cielo con cada uno de nuestros actos. Entonces, animarnos. Los que no han vivido el retiro, ahora esta pandemia nos dio una gran lección. No hemos querido escucharle a Dios. Y ahora de esta pandemia Dios se vale para que lo hayamos escuchado al menos una media hora, una hora. Por lo tanto, Dios solo quiere lo bueno de nosotros. Así es de que invitarlos a que cuando sean invitados a vivir una experiencia de amor, en cualquiera de los carismas, en cualquiera de los movimientos, no le digan no al Señor. ¿Sí? Todo lo contrario, más bien acepten esa invitación. Si viene de Dios, serán cosas buenas. Si viene del demonio, siempre serán malas. Entonces, ¿qué escogen? ¿Qué es lo que quieren tener en su vida? ¿Lo bueno o lo malo? Yo, en lo personal, voy por lo bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Que Dios les bendiga. Gracias por tu tiempo, por entregarnos estos minutos para conocernos más y sentirnos más juntos los ecuatorianos. Esperemos en una próxima oportunidad poder continuar porque quedan muchos temas todavía del amplio caminar del movimiento Juan 23 y los planes a futuro que puedan tener ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre a la orden, mi hermano, siempre a la orden. Si el Señor te puso a ti a dirigir el Consejo de Laicos, me puso a mí como Movimiento Juan 23, debemos estar enlazados, obviamente en esta iglesia, siendo parte fundamental, parte caminante, ¿sí? Caminante. Por lo tanto, busquemos siempre su unidad, escuchemos siempre la jerarquía de la iglesia y bajo esos puntos estaremos siempre dispuestos a seguir caminando. Dios te bendiga. Gracias por la invitación y estoy a la orden. Muchas gracias. Estuvimos con el licenciado José Rodrigo Alejandro Matamoros, presidente nacional del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.